Sí, buenos días a todos, las personas presentes en sala y a todos quienes nos acompañan en línea. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y tomar el tiempo para participar de este seminario. Como bien saben, el tema es avances en el monitoreo satelital de metano en arroz en regiones arroceras de América Latina. Mi nombre es Eduardo Graterol, soy director ejecutivo del FLAR y quien nos acompaña como presentador de este seminario es Cristian Delgado. Este seminario es un avance de un proyecto que estamos desarrollando desde el año 2023, que es un proyecto precisamente sobre monitoreo satelital de metano en 3 países de América Latina. Cristian les va a hablar un poco sobre eso. Y es un proyecto que reúne a un grupo de instituciones de varios países y también organismos internacionales como el IICA, quien nos da todo el soporte para la implementación administrativa del proyecto, también el USDA en Arkansas, en Estados Unidos. Cristian es estudiante de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda y bueno, las instituciones implementadoras son la Universidad Nacional Agraria La Molina en Perú, el INEA Uruguay y la empresa Conagro Semillas en Panamá. Es un proyecto financiado por Fontagro y el Global Methane Hub. Antes antes de la presentación de Cristian, quiero hacer una breve introducción sobre su hoja de vida, muy breve, y también le voy a pasar la palabra. ¿Se oye? Aló, aló. También le voy a pasar la palabra a Álvaro Roel, quien es investigador principal del proyecto y además investigador del INEA de Uruguay. Bueno, Cristian es ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana en Colombia y candidato a doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda. Cristian tiene experiencia en desarrollo de herramientas satelitales para el monitoreo agrícola, incluyendo la teledetección e inteligencia artificial. Fue compañero nuestro en CIAT durante varios años, realizó su trabajo de grado de maestría también aquí en CIAT. Y bueno, la verdad es muy interesante tener un ingeniero electrónico trabajando con agricultura y desarrollando modelos que al final esperamos y ya son prácticos para que los agricultores, los técnicos, los investigadores puedan aplicarlas en investigación en arroz. Su trabajo también le ha permitido ganar premios, incluyendo una beca de Google en el año 23 y también Desafío Espacio para el Planeta Tierra en el año 24. Entonces, Cristian, bienvenido y si me permites, antes de tu inicio, le voy a pasar la palabra a Álvaro Roel, investigador líder del proyecto, para que por favor haga una breve introducción. Muy bien, buenos días, buen mediodía, buenas tardes para todos. Gracias, Eduardo, por la introducción. La idea, antes de pasar la palabra a Cristian, es comentarle un poco qué fue lo que buscamos en este proyecto en particular a través de Fontagro. Creo que todos los que estamos acá compartimos la importancia, digamos, que tiene el arroz como base alimenticia de más de la mitad de la población del mundo, pero por otro lado, como generadora de metano y su impacto en el cambio climático, que es el propio productor el primero en sufrirla, y por lo tanto la importancia de encontrar soluciones o alternativas que por un lado reduzcan la emisión y por qué no pensar más adelante puedan ser relacionados con potenciales bonos de carbono. Sin embargo, y aquí está un poco el objetivo del proyecto, si vemos, digamos, la instrumentación o la metodología o las tecnologías que estamos utilizando para medir, reportar y verificar estas posibles alternativas, seguimos utilizando las mismas técnicas, tal vez, que hemos utilizado en los últimos 20 o 30 años,
que están fuertemente basadas en las mediciones utilizando campanas o chambers, donde una vez extraída la muestra, luego las analizamos, digamos, por cromatografía. Evidentemente, este es un sistema muy robusto y muy preciso, pero que también tiene limitantes si queremos expandir las mediciones en el tiempo, pudiendo medir mayor cantidad de alternativas y en superficie. Es por eso que nos parecía importante hacer una búsqueda de nuevas metodologías y por eso la importancia de asociarnos con gente diferentes a la que normalmente convivimos, y de ahí la importancia del currículum de Cristian, que es alguien que viene de la electrónica y ahora haciendo un doctorado en ciencia de datos, donde, bueno, queremos compartir algunos resultados preliminares de dos de estas alternativas, como puede ser el monitoreo satelital y, por otro lado, la medición en tiempo real de las emisiones de metano. Así que con eso le doy la palabra a Cristian, simplemente decirle, la mayoría de las presentación va a estar escrita en inglés, y a lo último vamos a tener un espacio de preguntas que la pueden hacer tanto en español como en inglés. Así que sin más, adelante, Cristian. Bueno, muchas gracias, Eduardo y Álvaro, por la introducción. Como Eduardo les comentaba, este es un esfuerzo internacional de 7 países y organizaciones también internacionales. Tenemos como país implementador el IICA de Costa Rica, el INIA de Uruguay. Tenemos en Panamá una empresa privada de productora de semillas que se llama Conagro. En Perú tenemos una universidad pública, que es la Universidad Agraria La Molina. Tenemos la Universidad de Otago en Nueva Zelanda. Tenemos al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Tenemos también a la Global Research Alliance y al FLAR, que es pues una asociación que agrupa 17 países en América Latina. Y el objetivo es simple, es simplemente fortalecer las capacidades regionales en reporte, monitoreo y verificación de emisiones de metano. ¿Y cómo tenemos pensado hacerlo? Introduciendo tecnología. Entonces, ese es básicamente cómo estamos planteando implementar el proyecto. ¿Por qué la agricultura y por qué metano? Bueno, aquí, por ejemplo, pueden ver un gráfico que muestra cuál es el inventario de metano a nivel global, ¿sí? Como ustedes pueden observar, pues la agricultura es el gran, es el mayor contributor al cambio climático, ¿sí? En términos de metano. Aquí en agricultura, básicamente me refiero a ganadería y al cultivo de arroz, que son los dos grandes, las dos grandes fuentes de emisión de metano. También tenemos pues otras fuentes como el uso de combustibles fósiles, y bueno, también hay una serie de emisiones producidas por fuentes naturales como por ejemplo los humedales, ¿sí? Los océanos, las termitas también aportan. Se calcula que más o menos el 65% viene de fuentes humanas, ¿sí? O sea, es a causa de nosotros. Y más o menos el 35% restante se debe a causas naturales. Entonces, de aquí es donde ha venido pues todo un esfuerzo en cuanto a políticas. Tenemos el Acuerdo de París, tenemos el Global Methane Pledge, donde los gobiernos se han comprometido a reducir estas emisiones en pro de poder frenar el calentamiento global. ¿Cuáles son las estrategias que los gobiernos están utilizando para poder frenar el cambio climático en cuanto a metano? Pues se pueden clasificar en dos partes. La primera es por mejoramiento, ¿sí? Mejoramiento de plantas. Tenemos científicos como en el CIAT que trabajan investigando diferentes variedades de plantas y encontrando características que son beneficiosas en términos de reducir las emisiones de metano. Básicamente, dentro de las más usadas está como el desarrollo de las estructuras de las raíces, ¿sí?
plantas que sean también eficientes en el consumo de recursos. Y hay técnicas pues también más avanzadas, ¿no? Como CRISPR, edición genética, que también se están empezando a usar para poder acelerar la curva genética y poder tener plantas más eficientes en cuanto al consumo de insumos y a la producción de gases de efecto invernadero. Por otro lado, tenemos el manejo agronómico. ¿Sí? Aquí básicamente es manejo del agua, ¿sí? Más que todo, principalmente el manejo del agua. Tenemos técnicas como AWS, Alternating Wetting and Drying, que es básicamente poner el agua, quitarla, poner el agua, quitarla. Pero también hay técnicas que se están empezando a utilizar como furrow irrigation, que es como sembrar más que todo como el maíz en caballones, y entonces las plantas se ponen en la parte de arriba del caballón y en la parte de abajo pues se tiene el agua, y así pues la planta no se encuentra en condiciones anaeróbicas, que es lo que produce la descomposición de la materia orgánica, y al final hace que el metano, esa descomposición, salga a través de la planta como un pitillo. También hay otras técnicas como mínima labranza, bueno, para no poder mover tanto la tierra y que estos gases salgan a la atmósfera, entre otras. El problema de todas estas estrategias es que han sido bien comprobadas en centros de investigación, pero su adaptación masiva está limitada, ¿sí? Y básicamente estas dos estrategias, ¿en qué se basan? Básicamente en mediciones, ¿sí? Mediciones que se hacen en centros experimentales, y estas mediciones en cuanto a ROS se pueden clasificar más que todo como en dos vertientes, ¿no? Una que se llaman cámaras cerradas. Entonces básicamente se crean experimentos, se encierra la planta por 1 hora, se empiezan a extraer jeringas cada 15 minutos, y luego esa acumulación de gas, lo que se hace es que pues, se hace una gráfica, se saca una regresión, y eso es básicamente que me dice cuánto metano se está acumulando por unidad de tiempo, ¿sí? Y esa sería pues la emisión, o sea, el flujo de gas significa cuántas partículas de metano se está emitiendo por unidad de tiempo. ¿Sí? Estos métodos pues han sido comprobados ampliamente, ¿sí? Pero son muy laboriosos y son costosos también, porque estas jeringas se extraen y luego toca mandarlos a laboratorios que no son laboratorios, pues son laboratorios muy especializados, ¿sí? Son laboratorios que utilizan cromatografía de gases. La cromatografía de gases tiene básicamente que tener un experto, ¿sí? Usualmente con doctorado, etcétera, para analizar estas muestras, y pues son equipos que utilizan pues, energía nuclear, entre otras cosas, entonces no es sencillo y son costosos los equipos y también las muestras, ¿no? Cada una de estas muestras está más o menos alrededor de $10 analizarla. Entonces, imagínese, usted tiene que analizar 4 por punto temporal, multiplicado por el número de puntos de muestreo que tenga, multiplicado por las veces que usted lo haga en el tiempo. En el otro lado tenemos las eddy covariance. Estos son sensores súper sofisticados que utilizan sensores anemómetros supersónicos, sensores en 3D y bueno, alta tecnología, ¿sí? Pero pues una torre de estas también es costosa. Estamos hablando de $120,000 alrededor por una torre de estas, ¿sí? Y pues también tiene sus complejidades en cuanto al análisis de datos y sufre de gaps en los datos, ¿sí? Hay muchos data gaps. Entonces, pues estas técnicas, aunque han sido probadas en investigación y en entornos pues controlados, básicamente se limitan en cuanto si queremos verificar una adopción masiva de las estrategias de mitigación que mencioné anteriormente. Sin embargo, pues hay una nueva ola de sensores que son sensores montados en plataformas satelitales. Uno de los más novedosos es el satélite Sentinel-5P de la Agencia Espacial Europea. Es un espectrómetro que recorre la Tierra diariamente y toma fotos de todo el planeta, ¿sí?
y luego de ser analizadas con algunos algoritmos computacionales bastante avanzados también, basados en física, podemos extraer, dependiendo de la absorción en la curva espectral de este espectrómetro, valga la redundancia, me entrega 6 gases, ¿sí? Y uno de ellos, pues, es el metano. Entonces, ahí fue como la fuente de inspiración de, hey, ¿por qué no empezamos a usar este satélite que nos brinda una fuente gratuita de datos frecuente para poder empezar a desarrollar herramientas que permitan una masificación de estas técnicas de medición? Entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, como lo mencioné anteriormente, la actividad de los microbios en las condiciones anaeróbicas en las que crece el arroz produce metano, ¿no? Y la tasa en la que estas partículas salen de la planta es el flujo, ¿sí? Y pues los satélites miden, dependiendo de la reflectancia del sol, es capturada por el satélite, y esta, particularmente el metano, es sensible a la banda del shortwave infrared, el infrarrojo cercano. Entonces, este espectrómetro mide el infrarrojo cercano y, dependiendo de la absorción, pues me puede cuantificar cuánto metano hay en un punto particular de la atmósfera. Sin embargo, esto es más complicado que analizar una imagen tradicional de radar o óptica. ¿Por qué? Porque, primero que todo, los satélites capturan la composición volumétrica, ¿sí? O sea, capturan todo el volumen que se encuentra aquí, ¿sí? Que es diferente al flujo, que es la tasa en la que las partículas salen. O sea, lo que mide es una concentración, no la velocidad en la que las partículas son liberadas, ni la magnitud de este movimiento, ¿no? Adicional a esto, pues hay unos niveles históricos del background. ¿Por qué? El metano tiene un tiempo de vida de alrededor de 10 años, ¿sí? Entonces yo no solamente estoy midiendo lo que se emitió hoy, sino que también lo que se ha emitido históricamente. Entonces tenemos unos niveles de background también. Adicional a esto, pues el metano se mueve, ¿no? Se mueve con el aire. Entonces, no es como analizar una imagen de NDVI de satélite o analizar una imagen de radar, que la señal que yo tengo ahí es de ahí. No. Acá yo puedo tomar una foto hoy y esa emisión pudo haber venido pues perfectamente de otra parte del mundo. Entonces, ahí es donde está el challenge de utilizar, o los desafíos de poder utilizar esta tecnología. ¿Y cómo se corrige eso? Se corrige utilizando unos modelos muy avanzados, que son modelos físico-químicos, que básicamente lo que modelan es el movimiento de estas partículas en la atmósfera y su transformación química con otros componentes químicos. ¿Cómo funcionan estos modelos físico-químicos? Lo primero que uno hace es que uno empieza con un prior, con un initial guess, con un inventario, ¿sí? Estos inventarios pueden ser los Tier 1 o Tier 2 que los países someten al Acuerdo de París, por ejemplo, que básicamente ¿en qué se basan? En las mediciones que realizan los países. Por ejemplo, no sé, el arroz produce X cantidad por hectárea y luego se multiplica por el número de hectáreas que tenga el país, y eso es lo que someten los países al Acuerdo de París. Y eso pues tiene una incertidumbre altísima. En los países más avanzados se habla de una incertidumbre del 16%. ¿Por qué? Porque obviamente las mediciones se hacen en un entorno particular y estos reportes pues no incluyen toda la variabilidad que pueda haber, tanto climática como genética y manejos. Luego, básicamente, esta es la emisión. Entonces, por ejemplo, aquí estos punticos rojos, por ejemplo, emiten 4 kilogramos por kilómetro cuadrado por hora. Es una velocidad también normalizada con respecto a un área. Y lo que hacemos es, bueno, aquí tenemos nuestras fuentes de emisión y luego lo que utilizamos es modelos meteorológicos, modelos de viento en 3 dimensiones, que lo que hacen es simular ese movimiento en la atmósfera de los gases. Luego de que nosotros simulamos eso, nosotros vamos a tener una concentración volumétrica, la concentración en la atmósfera simulada, ¿sí? Entonces, hasta aquí es solamente una simulación.
¿sí? Un modelo que se corre forward, hacia adelante. Y luego esta simulación controlada se compara con observaciones reales del satélite, ¿sí? Entonces, tengo una simulación y tengo una observación, ¿sí? Y luego, obviamente, cuando yo comparo esto, puedo tener un error, ¿sí? Que me sirve para ajustar mi initial guess, ¿sí? Y poder, pues, repetir esto de manera iterativa. Obviamente, estos algoritmos son supremamente pesados en cuanto a términos computacionales. Estamos hablando que para correr un mes de esta misión se puede demorar fácilmente una semana en servidores pues superpoderosos, ¿no? Entonces, pues la verdad es irónico cómo al mismo tiempo que estamos tratando de utilizar también nuevas tecnologías, estamos consumiendo una cantidad de energía que, pues, que también se traduce. Bien, sí, señor. Que también se traduce en emisiones de carbono, ¿no? Entonces también estamos jugando con inteligencia artificial aquí para poder acelerar desde el punto de vista computacional eso. No voy a ahondar en los métodos de inteligencia artificial, pero quiero claridad de que estamos trabajando con inteligencia artificial para poder emular estos procesos y que en vez de una simulación se demore en una semana, hacerlo en cuestión de milisegundos. Y ya tenemos grandes avances. Utilizando estas metodologías, que en colaboración con la Universidad de Harvard, pudimos estimar cuáles son las emisiones de metano en Arkansas, que es pues el primer estado productor de arroz en los Estados Unidos, en colaboración con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Esto fue para la siembra del 2023, ¿sí? Y aquí pues en rojo tenemos las partes donde hay mayor emisión de metano, ¿sí? Y esto se correlaciona perfectamente con dónde está el arroz, ¿sí? Donde está el arroz encontramos pues más emisiones. O sea, aquí, acá, todo esto, y bueno, acá en Illinois, etcétera, ¿sí? Estamos aún desarrollando la metodología, pero hemos tenido pues muy buenos resultados preliminares. Y estos punticos negros, básicamente todas las chacras de arroz que hay en Estados Unidos, y estos datos provienen del Crop Data Layer de los Estados Unidos, que es una información bastante confiable, ¿sí? Entonces estamos prototipando en Estados Unidos, que es donde tenemos las mejores fuentes de datos, las mejores facilidades, para luego hacer la transferencia de tecnología a Latinoamérica. Pero bueno, también todo esto se basa pues como en estimaciones. Queremos también hacer una validación de estos números que tenemos acá. Y para eso compramos o nos atrevimos a comprar un sensor de, podría decir, la última tecnología que hay, ¿sí? Esto es un Infrared Gas Analyzer, un analizador de gases basado en infrarrojo. Es como el equivalente a la cromatografía de gases, pero utilizando láseres. Esto es un sistema que se compone de múltiples componentes. Aquí tenemos una cámara. Esta cámara lo que hace es que controla la presión en esta cabina. Hay sensores de temperatura, hay sensores de presión, ¿sí? Para controlar perfectamente las condiciones dentro de la cámara donde se va a confinar el gas y donde se va a sensar. También tiene una bomba que expulsa el gas hacia el analizador, que es esta maletica, ¿sí? Entonces, esta maletica tiene un láser que también, utilizando espectrometría, puede calcular con una alta precisión las concentraciones de gas cada segundo. Y esa es la ventaja de este equipo, su alta frecuencia. En comparación con el método tradicional, que tomamos un punto cada 15 minutos para hacer una regresión con 4 puntos y tener un R cuadrado con 4 puntos, aquí tenemos un punto cada segundo. Entonces podemos sacar R cuadrados con 180 puntos en 2 minutos. Podemos hacer lo mismo en menos tiempo. Y también tiene un sensorcito aquí del suelo que nos sirve pues para también dar un poco de contexto en cuanto a si el campo está inundado, cuál es la salinidad del suelo,
entre otras cosas. Y también, pues todo esto se controla por medio de una aplicación. Entonces, tenemos en tiempo real acceso a los datos, podemos mirar si los datos que estamos tomando están bien, podemos detectar alguna anomalía, etcétera. Y aquí, pues, algunas de las ventajas de este equipo con respecto a, a los métodos tradicionales, ¿no? La técnica de medición, pues, es algo automático, en tiempo real, en comparación con el método tradicional, que es manual y que luego se tienen que enviar esos datos manuales a los laboratorios. Muchas veces incluso pasan meses, en algunos países no hay facilidades, no hay laboratorios que puedan hacer eso y tienen que enviarlos aquí a CIAD, esperar 1 o 2 meses. Cuando las muestras llegan acá, están dañadas, ¿sí? Entonces se perdió todo ese esfuerzo de recolección de datos y pues todo el dinero, ¿no? Es mucho más preciso, ¿sí? Es mucho más preciso porque es, pues, no es lo mismo hacer una regresión con 4 puntos que con 180 puntos, ¿sí? Obviamente un R cuadrado de 0.9 con 180 puntos, pues es mucho más robusto desde el punto de vista estadístico que con 4 puntos, ¿no? Si hacemos una regresión con 2 puntos, pues siempre vamos a tener un R cuadrado de 1. Entonces, pues obviamente es mucho más preciso. Es mucho más rápido, 2, 3 minutos en comparación a 1 hora. Esto es súper importantísimo desde el punto de vista del mejoramiento, ¿sí? Porque actualmente estamos tratando de crear variedades utilizando los métodos tradicionales. ¿Eso qué implica? De que debido a que nos demoramos tanto en recolectar muestras, nuestro pool de variedades, de parentales iniciales, se reduce a 6 variedades, 10 variedades como máximo. En cambio acá, pues hay un gran potencial de poder hacer un screening de una mayor cantidad de variedades, lo que se traduciría pues en acelerar más el proceso de mejoramiento genético. El procesamiento de datos, pues esto es inmediato, ¿no? De una tenemos los flujos, tomamos hoy y ya en la tarde tenemos los datos ya disponibles. En comparación con el método tradicional, que primero toca mandarlos al laboratorio, luego del laboratorio hay que hacer una gran cantidad de procesamiento, juntar eso con otra información de termómetros que tomamos, incluyendo los volúmenes, etcétera. Entonces, Excels. Entonces, hay también un gran gap para el error humano, ¿no? En comparación con el método que estamos utilizando, que es totalmente automático. Totalmente portable, es una maletica, se lleva al campo y en 2 minutos ya tenemos nuestra muestra. El costo de este equipo se podría considerar relativamente alto, ¿no? Es más o menos $55,000. Pero cuando nosotros empezamos el proyecto hicimos un cálculo de, bueno, ¿cuántos datos vamos a tomar? ¿Cuánto nos va a costar hacer todos estos análisis? Y básicamente el equipo en el proyecto se paga solo si hubiéramos pagado los análisis en un laboratorio. Entonces, eso fue como el punto de inflexión para nosotros considerar arriesgarnos a comprar ese equipo porque no sabíamos si iba a funcionar. Y el impacto medioambiental, ¿no? Pues como también es más fácil de usar, no tenemos que entrar como a disruptar el campo tanto. Bueno, luego de que evaluamos este equipo, procedimos a hacer una evaluación en laboratorio en condiciones controladas para mirar si el equipo funcionaba. ¿Sí? Una de las grandes preocupaciones es que este equipo no está diseñado para arroz, está diseñado para tomar en pasto, ¿sí? Como en bosques o no en condiciones inundadas. Una de las preocupaciones era si el equipo era capaz de poder censar en grandes volúmenes, porque los campos de arroz uno básicamente como que los cubre con una gran un tubo o un tanque de PVC y es de ahí donde se empieza a acumular el gas, ¿no? Entonces hicimos pruebas con grandes volúmenes en los laboratorios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y utilizamos gases pues, de súper alta precisión, ¿sí? Y pues comparamos la medida que teníamos acá en estos gases de alta precisión con respecto a lo que medíamos con el sensor y pues los resultados fueron excelentes. Y aquí vemos un ejemplo de una medición, ¿sí? En 120 minutos y aquí podemos ver todos los punticos, y esto pues es lo que nos ayuda luego a hacer la regresión, ¿no? Posteriormente hicimos pruebas en estudios experimentales con variedades, o sea, medimos si el sensor también era capaz de medir esa variabilidad que hay genética,
¿sí? Entonces, cada uno de estos plots es una variedad diferente y bueno, esto está replicado y con estudios pues diseños experimentales propios de los que pues muchos de ustedes manejan acá. Y pues tuvimos un R.81 altamente significativo. Esto es para el estado de iniciación de panícula, pero también evaluamos en otros estados que son, pues que se conoce que hay alta emisión de metano. Y también evaluamos el equipo en condiciones de más agronómicas, de manejo agronómico. Entonces, este es un experimento del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de furrow irrigation, eso que les comentaba de que se siembra como si fuera maíz. Acá las plantas se encuentran encima del caballón, en esta parte. Y acá en el otro extremo las plantas se encuentran debajo del caballón, o sea, están siempre inundadas. Y aquí se ve claramente, ¿no? Las que están encima del caballón, cero flujo, cero emisión de metano. Y las otras, pues ya empezamos a tener un flujo, ¿no? Una emisión de metano. Entonces son estrategias nuevas de que se están implementando y se está jugando pues alrededor del agua, tratando de minimizar las emisiones sin sacrificar los rendimientos. Posteriormente hicimos lo que es la transferencia de esta tecnología al segundo país implementador, que es Perú. Lo primero que hicimos fue estudiar la variabilidad de los campos que íbamos a utilizar. Entonces, utilizamos 5 años de imágenes satelitales, de radar y ópticas. Hicimos un clustering muy sencillo y encontramos pues de que básicamente clusterizamos esto en 3 zonas, ¿sí? Una de alta productividad, media y baja. Y en estos pues procedimos a instalar puntos de muestreo. Entonces, tenemos 2 regiones en Perú, 2 fincas. Cada finca tenemos 2 lotes. Cada lote pusimos 9 puntos de muestreo en 3 zonas, en las 3 zonas de baja, media y alta. Y cada uno lo estamos muestreando 4 veces. Como es tan rápido la medición, se puede también hacer réplicas de manera inmediata, ¿no? Y esto ya lo estamos haciendo un monitoreo semanal. Entonces, podemos tener toda la historia de todo el cultivo y mirar cómo es la emisión a lo largo de toda la siembra. Y al final, pues esperamos tener más de 2.000 puntos. Entonces, ¿imaginan cuánto costaría esto si lo mandamos a un laboratorio? O sea, no podríamos cubrirlo, pues. Y aquí hay un ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una zona, la otra zona, y cada uno de estos son las 4 réplicas de los 3 puntos que tenemos por zona. Aquí podemos ver la repetibilidad tan impresionante que tiene este equipo. Y pues yo no estoy tratando aquí de vender ningún producto, ¿no? Pero es que realmente las ventajas son tangibles, ¿no? Y esto fue tomado la semana pasada, ¿sí? Entonces ya podemos ver los datos de la semana pasada aquí. ¿Qué viene? Bueno, este proyecto está ejecutando secuencialmente. Lo bonito de este proyecto es que tenemos sistemas totalmente contrastantes. En Estados Unidos tenemos furrow irrigation. En Perú es otro sistema totalmente diferente, trasplante, sistema intensivo de 3 trasplantes al año, es diferente. En Uruguay tenemos un sistema caracterizado por rotación con pastos, lo cual hace que descanse el cultivo y se espera que haya menos emisiones. Y en Panamá tenemos secano, ¿sí? Entonces esperamos pues, poder de pronto investigar cómo es el efecto de la lluvia, ¿no? en estos cultivos. Luego, pues, queremos obviamente tomar datos con el sensor en estos países y estamos a puertas de poder pues publicar este protocolo para que los nuevos proyectos puedan seguir pues o aprender de nuestra experiencia y poderla replicar en sus investigaciones y avanzar sus proyectos. Y al final, pues poder validar lo que nos dice el satélite versus lo que nos dice el sensor. Por supuesto, hay varios
challenges acá, ¿no? Y es que obviamente el sensor te mide un área, ¿sí? 12 kilómetros y estamos también tomando muestras puntuales. Entonces también vamos a tener que desarrollar estrategias para poder extrapolar esto y seguramente utilizaremos más satélites, obviamente satélites de mayor resolución. Y nada, para finalizar, pues un agradecimiento a todos nuestros partners, ¿sí? Este es un trabajo que no se hace solo, es un trabajo de muchas instituciones que lleva muchísimo trabajo, entonces, pues realmente agradecer la contribución de todos. Y pues nada, quiero cerrar acá y abrir un espacio de preguntas en caso de que la audiencia presencial tenga o nuestra audiencia también online. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Como bien lo dijo, primero felicitarte por la presentación, muy concisa, creo que muy clara también, a mi juicio. Entonces, abrir preguntas, como bien lo dijo Cristian, puede ser aquí en sala o las personas que están conectadas virtualmente. Y bueno, tenemos un buen tiempo para conversar, responder, comentar sobre esta presentación. Entonces, bueno, aquí abrimos. Si los que están conectados pueden levantar la mano para que abramos el micrófono. Muchas gracias. O aquí presencialmente también. Álvaro, sígueme mientras llegan preguntas, por favor. Abre el micrófono, Álvaro, está cerrado. Perfecto. Muchas gracias. Excelente, Cristian, por la presentación. Como comentamos, estos son los avances de un proyecto que todavía está en la mitad de su ejecución. Los que quieran saber más de él, en la página de Fontagro, si ponen monitoreo satelital de metano, ahí pueden tener mayor información del mismo. Solo comentarles que paralelamente con este proyecto, que ahora el equipo está en Perú, tenemos otro proyecto que en algunos países de Sudamérica, también financiado por Fontagro y el Global Methane Hub, con la coordinación del IICA, el cual nos permitió adquirir un equipo que estamos utilizando este verano acá en Uruguay, también con resultados muy promisorios en el sentido de saber que copia al menos las dinámicas esperadas. Entendemos que a estos datos que está, digamos, registrando el equipo, después tenemos que hacer una serie de post-proceso y de ajuste para luego lograr una mejor calibración. O sea que ya está habiendo más equipos, como dijo Cristian, esta era la primera vez que se usaban en el arroz, pero ahora sabemos también incluso de otras universidades en Estados Unidos que también lo están utilizando. Y nada más que, no sé si ya hay alguna otra pregunta, además de las cuestiones vinculadas a manejo y mejoramiento, tenemos también interés, por si hay alguien más también en estos temas, trabajar en las soluciones, digamos, biológicas. Sabemos que esto está mediado por microorganismos y ya hay algunos lugares en el mundo donde, bueno, se colocan en la propia semilla especies de inoculantes que permiten reducir las emisiones, o sea que estos equipos serían ideal para poderlos testear en el suelo, y el objetivo final es poder calibrar algún modelo que nos permita, digamos, anticipar a todo esto. No sé si en estos comentarios, en el mientras tanto, hay alguna pregunta de... Sí, tenemos una pregunta. Que están participando. Adelante. Andrés. Adelante, José. Hay que prender el micrófono. Creo que estaba alguien antes que yo. Sepa quién hace la pregunta. Creo que estaba alguien antes que yo. Creo que tienes que hundir hasta que se ponga rojo. ¿Ya? Uy, sí. Primero que todo, muchas gracias, Cristian. La verdad, el trabajo ha estado muy, muy robusto y la presentación muy clara, así como la precisó Eduardo. Yo creo que una de las fortalezas en las que estás trabajando es la validación de los datos, y con este equipo estás recolectando en distintas posiciones, lo cual es muy bueno, especialmente trabajando con sensoramiento remoto.
Como lo mencioné hasta el final, pues uno de los desafíos con utilizar Sentinel-5 es la resolución espacial. Pero estaría más interesado en saber de los alcances del proyecto, sabiendo, digamos, la resolución espacial y pues que lo que estás capturando en capo, hay una mezcla de muchas cosas. No únicamente es el mismo cultivo, digamos acá en Latinoamérica, al lado de arroz se está sembrando maíz o otro tipos de cultivos. Entonces, considerando eso y también otra de las cosas que mencionaste acerca de variedades, tratar de diferenciar cuánto se está emitiendo una variedad con la otra. Quisiera saber qué es lo que esperarías al final respecto a utilizar Sentinel-5 y estos desafíos que acabo de mencionar. Muchas gracias. No, gracias Andrés, y muy pertinente tu pregunta. Pues tienes toda la razón, ¿no? Esta tecnología pues tiene unas limitaciones que es pues la escala. Sin embargo, esta escala pues es mejor de lo que los países están haciendo actualmente, ¿no? Entonces ahí ya solamente tenemos una ganancia. Sin embargo, no nos queremos quedar ahí, ¿sí? Queremos complementar esa información que tenemos con Sentinel-5 con otros satélites. Y ya estamos trabajando, estamos escribiendo otro proyecto con MIT, ¿sí? Y lo que queremos es complementar esta estimación con Sentinel-5 con información de otros satélites. Entonces, por ejemplo, en un píxel de 12 kilómetros cuadrados, podemos tener también información con Sentinel-1 de cómo son las dinámicas del agua en ese píxel en particular, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos ya una información, ¿no? Si, por ejemplo, en un 50% el lote tuvo X dinámica del agua y el otro 50% de la región tuvo otra dinámica. En ese píxel, no sé, 30% eran wetlands, ¿sí? Entonces se puede al final crear también otro modelo encima de ese, una regresión, porque acá tenemos muchos píxeles y eso básicamente lo que te permitiría tener es una regresión adicional que me diría cómo esas dinámicas del agua impactan la emisión de metano, ¿sí? Y poder desagregar la emisión de ese píxel de 12, 25 kilómetros en píxeles de 10 metros de Sentinel-1. Adicionalmente, pues puedes completar eso también con Sentinel-2, ¿sí? Entonces, mapas de coberturas, clasificación de land cover con deep learning, ya hay pues, no sé si ustedes conocen Dynamic World, que te permite tener semanalmente un cambio en las coberturas. Entonces, obviamente queremos implementar eso, que no hace parte del scope del proyecto, ¿sí? Nuestro proyecto llega simplemente hasta hacer una comparación básica, ¿sí? El presupuesto es bastante reducido, pero esto también nos abrió la puerta para identificar algunas limitaciones y ya estar pensando en una segunda fase. Además de eso, pues este satélite no es el único, ¿no? El gobierno de Nueva Zelanda acaba de lanzar MetaInSat el año pasado, que va a tener una resolución altísima. O sea, lo último, ¿sí? Va a permitir, y nosotros necesitamos acumular datos, ¿sí? No solamente espacialmente, sino temporalmente, debido a la sensibilidad del sensor. Pero MetaInSat te va a permitir tomar una foto y saber ese mismo día sin acumular pues, más datos, tal vez espacialmente. Creo que la resolución espacial es 1 kilómetro, ¿sí? Pero te va a permitir, o sea, la tecnología está avanzando, hay satélites comerciales también. La desventaja de MetaInSat es que es target, ¿sí? No es como Sentinel-5 que te permite tener esa imagen global diariamente, ¿sí? MetaInSat va y te toma solamente algunos puntos, ¿sí? Entonces lo interesante es poder conjugar esto en otro sistema, por ejemplo, un sistema que tenga una alerta, por ejemplo, global y luego enviar a MetaInSat a tener ya una información más detallada. Cristian, hay varias preguntas, así que vamos a ver si las podemos cubrir en lo más concreto posible, por favor. Algunas las voy a leer. Bueno, ahí Wilson dice, muy buenos días, ¿cuál sería el paso a seguir después de evaluar esas emisiones en cada ambiente evaluado? Bueno, lo paso a seguir es hacer esta transferencia a los diferentes stakeholders, ¿no? Poder trabajar con los agricultores, primero que todo, para que puedan implementar sus estrategias de mitigación y hacer
potencialmente ser acreedores de bonos de carbono que les permitan pues financiar sus estrategias. 2, los investigadores, por ejemplo, si tienen identificado alguna estrategia de mitigación, que las puedan implementar. Y 3, los gobiernos, para que puedan tener mejores datos que redunden en mejores políticas. Actualmente las políticas se basan en estimaciones y podrían estar erradas, pero si se basan en mediciones, pues ahí es donde la política pues, tiene un boost, ¿no? Hay dos preguntas que creo que las puedo unir, son más relacionadas con la metodología, y luego paso a los colegas que han alzado la mano para hacerla oralmente. El acople, dice Jonathan Soto, ¿el acople utilizado para el LICOR afecta el volumen final del sistema? ¿Cómo se manejó este cambio de volumen para poder llegar a un flujo real de emisión? Y la siguiente es de Camilo Peña, Diego Camilo Peña. Buenos días, quiero preguntar si han visto algún efecto del collar de medición con respecto a la altura que tiene el material. A la altura que tiene y el material. Me refiero al efecto que pueda tener la temperatura sobre el material u otros factores. Bueno, son dos preguntas también muy interesantes. La primera, efectivamente se altera el volumen, pero este volumen se puede corregir por software, un software que también entrega LICOR. Entonces, básicamente, pues es un cilindro, ¿sí? Muy fácil de calcular matemáticamente. Y el otro, que es el acople, que va del cilindro de 12 pulgadas a 8, es un cono. Lo que hicimos fue pues, llenarlo con agua y pues, calcular el volumen del agua, y entonces se suma y se puede corregir. Por otro lado, el tema del material, bueno, estamos básicamente emulando el mismo protocolo, es como nos estamos basando en los protocolos que ya utiliza el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, son materiales de PVC que ellos ya han probado, etcétera. Y respecto a la temperatura, pues, o sea, nosotros creo que tenemos una ventaja, porque no es lo mismo tener una cámara cerrada por 1 hora que 2 minutos. En 2 minutos, pues, no hay una alteración, un cambio de temperatura significativo, no hay un delta de temperatura significativo en contraste, pues, con 1 hora en el que, obviamente, las condiciones pueden cambiar. Un aporte en esa perdón. línea antes de abrir, y sobre todo los que nos tocó medir con las metodologías viejas, como decía Cristian, antes ese realmente era un tema porque uno dejaba la planta tapada durante media hora, 1 hora o más de 1 hora, ¿no? Ahora simplemente se va en el momento de hacer la medición, 2 minutos donde se pone el sensor y se hace la medición de flujo, ¿no? Entonces, evidentemente que eso es una ventaja enorme. Y la campana, la altura de la campana se va regulando a medida, digamos, que va creciendo el arroz. Y la temperatura dentro de la campana está siendo registrada, digamos, por el propio equipo. O sea que todas esas evaluaciones posteriores la podemos hacer. Seguimos, Eduardo. Gracias. Gracias, Álvaro. Le pasamos la palabra a José Terra, del INE Uruguay. Adelante, José. Abre el micrófono, por favor, José. Gracias, Eduardo. Buen día para todos. La verdad que me alegro, pila, Cristian, cómo evolucionó el proyecto y los datos y la logística después de 3, 4 años, que recuerdo que hablamos por primera vez. Una curiosidad, recuerdo que en algún momento conversamos sobre la posibilidad o sobre la dificultad que podía representar en la información del satélite discriminar la señal de distintas actividades agropecuarias, particularmente en sistemas que integran rubros que son emisores, tipo por ejemplo, el arroz y la ganadería juntos, como es común por acá, por esta región. En la información de satélites que has estado manejando para estimar emisiones, ¿cómo has trabajado con eso o cómo visualizas que se puede discriminar ambas señales? Gracias, José, por la pregunta. Sí, ¿cómo se maneja eso? Se maneja desde el punto de vista del initial guess, ¿no? Entonces, obviamente hay unos priors que están basados en el cultivo de arroz,
Otros que están basados son como capas en ganadería. Tú le metes información de wetlands, le metes información de dónde hay de pronto facilidades de gas, ¿sí? Y el proceso, la misma inversión optimiza pues esas diferentes fuentes y las refina, ¿sí? Entonces, al final, ahí yo mostré solamente la de arroz, pero yo al final tengo un total y tengo también por sector. Obviamente, todo va a depender de la calidad de esas fuentes iniciales. No es lo mismo empezar una optimización desde un punto de vista que esté más cercano a la realidad que pues si entrego una información que está totalmente errada. Entonces, aquí también es clave pues las capacidades que tenga cada país en cuanto a su compilación de sus inventarios. Gracias, José y Cristian. Juan Díaz, por favor, puedes abrir el micrófono. Juan Díaz, ¿estás allí? Está el micrófono cerrado si estás hablando. Bueno, voy entonces a continuar leyendo preguntas. Miguel Vuelvas, saludos Miguel. Con respecto a las zonas de siembras de arroz secano que se siembran en el Caribe colombiano, el ecosistema donde se siembra es aledaño a los humedales. En este caso, el efecto de los humedales sobre la captación de la información satelital podría variar las emisiones. Sí, totalmente. Yo aquí quiero hacer un énfasis de que estos pues son aproximaciones, que es un avance en cuanto a lo que ya tenemos. ¿Sí? Lo que ya tenemos tiene una incertidumbre de más o menos 16%, que es en países súper desarrollados como Nueva Zelanda, por ejemplo, son 16%, y eso está pues probado con Monte Carlo y con simulaciones, etcétera. Y con satélites pues lo reducimos al 7%. Entonces, pues es un avance, todavía hay incertidumbre, claro, pues ningún sensor y ninguna medida pues va a ser 100% correcta, pero sí creemos de que es un avance. Y seguramente, pues si tenemos, por ejemplo, humedales con ganadería, con arroz, pues de pronto esa zona va a tener una incertidumbre más alta, ¿no? Pero seguramente va a haber regiones en las que sí va a ser pues mucho más preciso. Gracias, Cristian. Juan Fernández escribe en el chat: buen día, la finalidad de este sistema, de acuerdo a la información preliminar, sería optar por un sistema alternativo al inundado, por ejemplo, trasplante. Hablo de Perú. Bueno, nosotros no estamos como haciendo un push de ninguna estrategia de manejo, ya que pues cada país y cada región tiene sus particularidades. Lo que queremos entregar es un par de herramientas, una basada en información in situ y otra basada en información satelital, que permita a los agricultores, investigadores y políticos en sus regiones poder adoptar sus estrategias de mitigación de una manera más precisa, más barata y más eficiente. La finalidad de este proyecto al final es tener una plataforma online donde cualquier persona pueda llegar y pueda realizar sus estimaciones y, ¿por qué no?, acoplar esto a sistemas de bonos de carbono de una manera pues automática. Gracias. Hay tiempo para una pregunta más y creo que Juan Soto ya volvió. Juan Díaz, perdón. Buenos días, ahí tengo sonido. Te escuchamos, Juan, por favor, breve para aprovechar el tiempo. Eh, Gracias. Buenos días, un saludo, Cristian. Pues es un gran reto, digamos, este proyecto que estás emprendiendo, y nos alegra saber que, pues, digamos que a esa escala se puedan hacer ese tipo de mediciones. Sin embargo, pues había dos duditas, una ya la resolvieron y hay una como solo inquietud que quisiera preguntarte, y es si cuando hiciste, pues, digamos, de la estimación de este tema de los sensores remotos, de pronto, ¿qué posibilidad hay en el tema de esos sensores activos? Me refiero al tipo LiDAR, o que de pronto puedan arrojar un poco más de precisión en la medición de los resultados, pues digamos como para quitarnos un poco el efecto de la atmósfera de otras emisiones que puedan haber circundantes al cultivo. Ya, muchas gracias y un saludo, Juan. Sí, hay otras tecnologías como LiDAR, la verdad está pues en etapas muy iniciales. Todos los
satélites que, o sea, los comerciales y este satélite Metasat son espectrómetros, ¿sí? Son espectrómetros. Tiene una desventaja que es, pues, el tema de nubes, ¿sí? Si hay nubes, pues el satélite no captura nada. Pero, pues el satélite Sentinel-5, pues como pasa diariamente, pues tienes chance también de poder capturar pues más puntos en el tiempo. Hay otra limitante también que es el que en bosques tampoco no funciona bien, o sea, como en donde haya como el albedo, la reflectancia sea muy oscura, tampoco captura, pero bueno, también en bosques pues tampoco no hay mucha emisión de metano, a menos de que sea un bosque pues inundado, ¿no? Entonces sí, para responder tu pregunta concretamente, mi opinión personal y en drones también es espectrómetros, ¿sí? Espectrómetros. LiDAR no, hay unos avances, pero están apenas muy iniciales, ¿sí? Y pues también es más costoso. Bueno, estamos casi ya en la hora. Sí me gustaría, Cristian, en un minuto, si quieres hacer un comentario final y sobre todo, si crees que podamos seguir implementando más allá de este proyecto estas tecnologías en nuestros campos en América Latina. Sí, finalmente quiero hacer una invitación a todos. Bueno, como lo mencioné al principio, el proyecto se trata de fortalecer las capacidades regionales en reporte, monitoreo y verificación de emisiones. Y hemos pues colaborado con múltiples proyectos, entonces estamos abiertos pues a capacitar gente, como parte de nuestro proyecto estamos haciendo este tipo de seminarios regulares, entonces estén muy pendientes de los seminarios que vamos a hacer y lo hacemos de diferentes tipos, ¿no? Traemos otro de pronto de inteligencia artificial y en cada uno queremos como tocar más a fondo alguno de los puntos que hemos tocado acá. Finalmente se me olvidó decir que el sensor también toma muestras georreferenciadas, ¿no? Entonces, también te permite pues, hacer ese escalamiento a los satélites también más alto. Y no, agradecerles mucho a todos, tanto a la prestigiosa audiencia que se encuentra con nosotros, como a nuestros compañeros que se encuentran conectados desde sus respectivos países. Gracias. Muchísimas gracias a todos y un feliz día. Gracias por atender el seminario. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias por la Muchas invitación. gracias. Cordial Muchas saludo. gracias. Hasta luego, gracias.